Muy bien, hermanos, en esta mañana, en este día, en este espacio que nos regalamos todos los días para poder contemplar uno de tantos temas que el ser humano debe siempre plantearse, o la sociedad misma, para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra sociedad, para la búsqueda de la paz, de la armonía. Hace unos días se acercaba una profesional a hacerme una invitación. Ya dentro de poco ya se gradúa y con una especialización. Entonces hablábamos, me daba como a entender que hoy por hoy en las instituciones, en las empresas, pues no se valora mucho los posgrados del mundo profesional, no se valoraba mucho las especializaciones, las maestrías, todos estos estudios superiores que van a llevar a prestar un mejor servicio. En muchas empresas o lugares les da como igual que alguien se profesionalice, se especialice en unos temas, porque no los tienen en cuenta en el tema de la remuneración, en el tema de la estimulación, del reconocimiento por el mundo profesional. Y me hacía caer en la cuenta que esto es una realidad en nuestra sociedad, porque son muchos los profesionales que se preparan, son muchos los profesionales que hacen una inversión económica grande. Hoy por hoy, por ejemplo, una especialización está entre los 25 millones de pesos. Dura un año, pero es un año que tú tienes que sacar 25 millones de pesos para una especialización. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos valorando a estos profesionales? ¿Sí? Hay profesionales que se quedan con su pregrado, con su carrera profesional, y por X o Y motivo no avanzan, no hacen un posgrado, por muchas razones. Una de ellas, pues primero, no hay tiempo. Hay gente que tiene su carrera y se dedica a trabajar y de pronto no queda el tiempo de seguir ahondando, profundizando, especializándose. Otra de las razones es porque no hay dinero, no hay un recurso económico, porque esto implica sacar unos millones, ¿sí?, para poder hacer una especialización o una maestría o un doctorado o un postdoctorado. Pero yo creo que una de las razones más grandes por la cual muchos no apuntan a seguir avanzando en sus estudios es porque nuestra sociedad no valora eso. Y esto es un problema grave, delicado, falta de sensibilidad, Inclusive hay muchas personas hoy por hoy, jóvenes, que dicen: ¿y yo para qué estudio? Si un profesional gana menos que alguien que va a coger café, por ejemplo, en una quincena, pues se saca 1,5 millones.
cuando realmente eso es lo que le están ofreciendo de pronto a un profesional iniciando su vida laboral, por ejemplo, y de alguna manera pues el profesional tiene que tener experiencia, coger experiencia, pero a veces nos aprovechamos y cometemos actos de injusticia con el mundo profesional porque no lo valoramos lo que debiéramos valorar. Esta es una queja grande de muchos profesionales y por eso me veo en la necesidad como de hacer este en vivo, esta reflexión en el día de hoy. Vamos a tocar algunos elementos, vamos a hablar de algunas realidades, porque esto va a contribuir, hermanos, no solamente a la justicia, porque por justicia uno tiene que valorar y reconocer a los profesionales en el mundo laboral, en la sociedad misma, sino que esto va a ayudar a construir la paz. Nosotros hablamos de paz, pero ¿cómo vamos a hablar de paz, de armonía en nuestra sociedad cuando quizás somos los primeros en no reconocer y en no valorar al mundo profesional? Cuando esto sucede, entonces la sociedad va a decir, ¿para qué estudiar? Los jóvenes van a decir, pues yo me dedico a otros trabajos, mire que me va mejor en la brujería. Hay jóvenes que se van a trabajar en la famosa brujería, que es una de las cosas que se está desarrollando en el sur del departamento del Huila, esto hay que decirlo. Jóvenes que en 8 o 15 días se sacan 3, 4 millones de pesos, y gente que se ha quemado las pestañas, gente que ha estudiado, gente que ha sacrificado tiempo, ha sacrificado economía para formarse, cuando luego no va a ser valorado ni en su trabajo, ni en su empresa, ni por alguien que contrata. Entonces, ¿qué van a hacer los chicos? ¿En qué van a pensar? Pues van a buscar estilos de trabajo que les lleve a facturar mucho mejor. Y esto es una cosa muy delicada, hermanos. Primero, hay que tener en cuenta que la educación, la formación, toda esta experiencia del mundo profesional, del mundo académico, pues va a forjar personas más humanas, va a hacer mucho bien a la sociedad y van a prestar un servicio pues mucho mejor, mucho mejor. Por eso no podemos minusvalorar a los profesionales, no podemos faltar al respeto a los profesionales, no podemos defraudar el estudio, el mundo académico, tratando a los profesionales de cualquier manera. No lo podemos hacer. Yo soy una de las personas que me alegro cuando me invitan a compartir un logro profesional, un logro académico, cuando van a la parroquia a poner una intención por sus logros académicos, cuando las personas van teniendo ese crecimiento profesional. Me alegro muchísimo, porque digo, esto es una riqueza para el municipio, para el departamento, para el país. Todos los profesionales que van saliendo de nuestros pueblos, esto hay que valorarlo, hermanos, porque hoy por hoy alguien que quiera estudiar, pues es un milagro, porque mira que ya están perdiendo el gusto por eso, porque la sociedad misma se ha encargado de no darle el lugar al profesional.
¿sí? Hay empresas que contratan a un profesional como si fuera una persona cualquiera, ¿sí? Y que la tratan a la par de una persona que no es profesional desde el punto de vista monetario, de remuneración. Entonces muchos dicen, bueno, ¿para qué estudiar? El estudio no es solamente para recibir un mejor sueldo, no. Sí se tiene que ver reflejado en eso, sí, pero el estudio va a ayudar a educar mejor la persona, a acrecentar virtudes y valores y a prestar un oficio de manera más idónea y más profesional. El estudio siempre va a sumar en la vida de una persona, pero la sociedad misma, las empresas que contratan deben de valorar al profesional con todos sus títulos, con todos sus posgrados y especializaciones que tenga. Esto tienen que valorarlo, tienen que saber dar el lugar. Y vamos a poner unos ejemplos, para entender este espacio y poder nosotros concientizarnos más, Como gracias a Dios hay un buen número de profesionales en cada uno de nuestros pueblos, de nuestros entornos, pues a veces nosotros buscamos profesionales, si ese profesional me cobra barato, pues lo busco. De esa manera, mire el trato que estamos dando nosotros. Hay trabajos en el mundo profesional que tienen un precio, un costo, en toda parte más o menos estándar, pero hay personas que son muy dadas siempre a estar pidiendo rebaja al profesional. ¿Por cuánto me hace esto? Entramos como a regatear, ¿cierto? Cuando mandamos a hacer un trabajo a un profesional y luego le decimos, pero es que si tal persona lo está haciendo por esto. Pero no falta el profesional que regala su trabajo, que también pasa como en el mundo de los negocios, ¿cierto? Pasa como en el mundo de los comercios, ¿no? Hay gente que da un producto baratísimo porque no sabemos de dónde procede ese producto y lo da más barato que todos los comerciantes del pueblo, por poner un ejemplo, pues le daña el negocio a todos los comerciantes, porque hubo uno que está regalando un producto, por ejemplo. Pero si ese trato lo hacemos en el mundo profesional, cuando el mundo profesional no es un producto, es una persona como tal, pues hay un mal mayor, éticamente, moralmente, no estamos actuando de la manera correcta, porque yo no le puedo decir a un profesional que me hace a mí un trabajo que en los estándares del mundo profesional vale tanto, yo no le puedo decir es que otra persona me lo está haciendo por tanto, porque hay gente, y esa gente que regala el trabajo no es el mejor profesional. Uno no sabe cómo ha conseguido su título, uno no sabe cómo llegó allá y regala prácticamente el trabajo para tener más clientes. Pero uno debe saber cuánto vale un servicio en cualquier rama del mundo profesional y saber respetar, porque hay que darle respeto a esa persona que se formó, que se quemó las pestañas, que se sacrificó con disciplina, con esfuerzo. Y es una ofensa grandísima la persona que va a pedir los servicios de un profesional y empiece a comparar que hay otro
que está trabajando más barato. Y yo no puedo tratar al profesional de esa manera, ¿sí? Distinto sería que el profesional te estuviera cobrando por los aires algo estratosférico que no va de acuerdo a la realidad profesional. Pero cuando un profesional te pide por un trabajo, es porque eso vale, es porque detrás de ello ha habido todo un esfuerzo, un sacrificio. Y nosotros tenemos, cuando ocupamos los servicios de un profesional, en lo posible valorar lo mejor que lo podamos hacer, valorarlo, reconocerlo, remunerarlo bien, ¿sí? Aquí en ISNOS hay muchos profesionales en distintas ramas y esto es una cosa valiosa de resaltar. Eso es una cosa muy importante. Son muchos los jóvenes hoy por hoy que siguen creyendo en el mundo profesional, siguen creyendo que pueden prestar un mejor servicio, que puede llegar esa oportunidad para ellos poner todos sus conocimientos. Siguen creyendo en esa sociedad que valora el mundo profesional, como en otros pueblos, como en otras ciudades. Pero nosotros no podemos seguir avanzando como sociedad minusvalorando a los profesionales. Tenemos que saber dar trabajos o empleos teniendo en cuenta también el mérito académico de las personas, ¿sí? En las empresas a veces llegan personas que ni siquiera son profesionales y tienen a cargo 10 personas profesionales y con posgrados, y el que coordina es alguien que de pronto no es profesional. Quizás llegan a ocupar puestos no por mérito, no por meritocracia, porque lo merece, porque sabe, porque conoce, sino que en nuestra sociedad en muchos casos se dan puestos por compromisos políticos, se dan puestos por amistad, pero no por mérito. Y esto empieza a socavar muchos valores en la sociedad, ¿cierto? Cuando hay tanto profesional valioso. Pero entonces, ¿qué es lo que buscamos a veces? ¿Qué es lo que buscamos? Mermar costos. Y por mermar costos sale más caro el caldo que los huevos. Porque si tú tienes un buen profesional que te oriente, te haga ese trabajo, nos iremos a meter en menos problemas. Las cosas bien hechas tienen un valor especial, pero por uno ahorrarse unos pesos, a veces contrata personas no profesionales y el gasto es mayor, el peligro es mayor. Todas estas cosas tenerlas en cuenta. Entonces me decía una profesional padre, uno haciendo una especialización gasta 25 millones de pesos. Cuando uno presta los servicios, pues obviamente sube un poco los costos de esa atención en tal empresa, pero hay empresas que te siguen pagando lo mismo y no reconocen que después de un estudio superior van a tener un servicio mejor. Van a tener un servicio mejor en la empresa, en el lugar de trabajo. Entonces no podemos desconocer los progresos académicos que vayan teniendo nuestros colaboradores, los que trabajan en la empresa. Si van teniendo un progreso académico, eso se tiene que ver manifestado y reconocido también desde el punto de vista de la remuneración de lo monetario. Pero eso no se está llevando, eso no se está llevando. Hay gente que dice si le sirve esto bien y si no también. Entonces, muchas de las personas que no conocen, no reconocen a los profesionales es porque realmente no saben qué es estudiar. Es porque no han pasado quizás por una universidad, no saben lo que implica
lo que implica hacer un posgrado. Muchas de las personas que no valoran a los profesionales como debe ser, que no le dan su lugar como debe ser, es porque son personas que realmente nunca han hecho el ejercicio de formarse, ¿sí? Y claro, no vamos a valorar el aporte que pueden hacer, porque no vemos más allá de la nariz, porque vemos a las personas de pronto solo desde una dimensión y no la valoramos con toda la magnitud que implica cuando es un profesional. Hay una persona que en la historia de la humanidad cambió el chip y la mente para que se valore el trabajo y el profesionalismo de un arte, de una profesión. Y esto sucedió en la época del Renacimiento. Me estoy refiriendo a uno de los grandes artistas de la historia de la humanidad, y es Miguel Ángel Buonarroti, el gran pintor, escultor y arquitecto de Florencia, Italia, que fue uno de los que marcó un hito en el mundo laboral. En esa época, los grandes mecenas, las grandes familias ricas, poderosas, contrataban a los artistas y ellos le ponían valor a una obra de arte. Te doy tanto por tal obra, te pago tanto. Pero fue Miguel Ángel, con su personalidad, con su actitud, con su carácter, el que cambió la historia, poniéndole precio él a su trabajo. Ya no era el burgués, el adinerado que decía te voy a pagar esto. Era Miguel Ángel el que decía mi obra vale tanto. Y cuando Miguel Ángel le trabajaba a alguna familia rica, poderosa, por ejemplo de Florencia, los Medici o los Sforza de Milán, o cuando el Papa lo contrataba, Miguel Ángel no iba por un sueldo que le proponían. Miguel Ángel ponía el sueldo. Él se valoraba a sí mismo, inclusive le dijo a Julio II, yo voy por tanto, esto vale tanto, al Papa Julio II. Por eso la época del Renacimiento y del humanismo dio un gran valor al hombre, al ser humano, a las artes, al mundo profesional. Es importante uno conocer la historia para darnos cuenta que cada uno de nosotros nos damos el valor. Y Miguel Ángel fue uno, en medio de una sociedad que quería imponer cosas, que contrataban a los demás, a los empleados, como quisieran. Pero fue Miguel Ángel el que dijo, te trabajo por tanto, me pagas tanto, esta obra vale tanto. Él fue el primero en reconocer y hacer valorar el mundo profesional, el mundo de los artistas, el mundo laboral. Es más, todos los artistas, pintores, escultores eran vistos como unos artesanos en la sociedad de Florencia, Italia, donde nace todo este movimiento que le llamamos el Renacimiento, el humanismo. Es la cuna de las artes, Florencia. Y allá, en el siglo XV, XVI, Miguel Ángel tiene un momento histórico muy especial. Y él dice, no nos traten como artesanos, nosotros no somos artesanos.
Nosotros somos artistas profesionales. El trabajo que hacemos es un trabajo profesional, porque el trabajo que nosotros hacemos no emerge, no surge, no nace de las manos, no. Porque pensaban que eran artesanos porque trabajaban con las manos. Miguel Ángel decía, nuestro trabajo no nace de las manos, nuestro trabajo nace de la mente, del intelecto. Todo lo que realizamos, lo que diseñamos, lo que visionamos en un bloque de mármol para sacar un monumento, para sacar una escultura, esto sale de la mente. Nosotros no somos artesanos, nosotros somos artistas. Y puso a todo el mundo de los artesanos, los puso en un nivel más alto de la sociedad para que los reconocieran, los valoraran y así también supieran valorar el trabajo y el mundo laboral. Y por eso fue con Miguel Ángel donde todos los artistas lograron un reconocimiento al ser contratados. Y ya no eran contratados, ellos mismos ponían el precio. Pero esto lo sacó adelante Miguel Ángel Buonarroti, el gran Miguel Ángel. Hoy por hoy hemos decaído como sociedad. Y hoy por hoy te dicen, te ofrezco 2 millones de pesos y si quiere trabajar bien y si no, pues ante un mundo de desempleo que hay, porque hay mucho desempleo, pues claro, el profesional termina regalándose. En lugar de irse a manejar un taxi, en lugar de irse a hacer trabajos que de pronto no son de su competencia, pues termina regalándose. Pero si avanzamos como sociedad sin reconocer al profesional, es difícil hablar de paz, es difícil hablar de justicia, es difícil hablar de armonía, de una sociedad justa. Es mentira, hermanos. Y hay que trabajar, hay que seguir trabajando para que se siga reconociendo de una mejor manera a los profesionales. Se han ido dando pasos, se ha ido reconociendo al trabajador, al mundo obrero. La sociedad colombiana ha ido creciendo en valorar a los trabajadores en general, pero hay que seguir afinando esos márgenes de justicia para que también se le valore al profesional. Se le valore al profesional. Es doloroso para un profesional que se acerque un empresario, una persona a decirle, es que tal persona me está haciendo tal trabajo más barato. Entonces terminan no contratándonos, terminan no valorando nuestra profesión, nuestra carrera, nuestros estudios. Eso es doloroso, ¿sí? Que no se valore a los profesionales. Yo quisiera hacer un llamado a todas las personas que se valen de los profesionales, para que los miremos con reconocimiento, para que no manipulemos a los profesionales diciendo otra persona trabaja más barato. Valoremos lo que hay detrás de un muchacho formado, de una muchacha formada. Valoremos eso. Que revisemos en nuestros trabajos, en nuestras empresas, qué trato le estoy dando al profesional. ¿Qué trato le estoy dando? ¿Cómo lo estoy reconociendo monetariamente? Esto es importante, hermanos, porque solo así podemos poner en el centro de la sociedad
la educación, las humanidades. Cuando no hay una valoración por el mundo profesional, se empieza a degradar una sociedad, porque van a verlo como no una opción ya, que apetezca buscarla. Ya el mundo profesional no apetece a muchos, porque no se valora, porque no se reconoce. Hay entidades que han ido ganando un espacio en el reconocimiento laboral, en los sueldos justos, porque les ha tocado salir a la calle. Miremos los maestros, los profesores. Los profesores han venido teniendo una estabilidad en el mundo laboral y en sus derechos, y que se lo merecen, porque han salido a las calles a ganárselo, a gritar, a decir. Pero pensemos en otras profesiones, en otros grupos de profesionales. ¿Quién va a reconocer eso? ¿Quién reconoce? ¿Sí? En nuestro país salen a hacer paro los arroceros, los cafeteros, todas las personas del mundo agrícola, que también es necesario reconocer el valor de los productos, porque una cosa va con otra. Y mi pregunta es, tanto profesional que hay y no es bien valorado en nuestro país colombiano, y no salen a hacer paro, pero sí se quejan, si hay un dolor interno, y que nosotros tenemos que ser los primeros en saber valorar a los profesionales, hermanos. Esto es importante y es necesario y es algo urgente. Vea que nadie estudia por deporte. Son muy pocos los que dicen, yo esto lo hago por puro gusto. No, porque es que al final el estudio demanda de un esfuerzo intelectual, demanda de un gasto económico, de muchas cosas, de muchos sacrificios. Y entonces nadie de alegría dice, ay, mire, yo soy especialista, o yo soy magíster, o yo soy doctor en tal. No, si alguien se forma, también es porque se le debe ir dando un reconocimiento, una dignidad que corresponde a ese esfuerzo que ha hecho, a ese esfuerzo que ha hecho. Voy a terminar con un último ejemplo, quizás no del mundo profesional, académico, pero sí deportivo. Mire lo de Luis Díaz, nuestro deportista, que hoy por hoy está haciendo noticia, que era jugador del Liverpool, un jugador de gran importancia en el desempeño, en el desarrollo deportivo en el Liverpool, pero no era el mejor pago. Y también Luis Díaz da un golpe en la mesa y dice, ¿cómo así que yo estoy como en el número 15 de los peores pagos cuando soy el que más resultados doy después de Salah, que es el jugador más importante del Liverpool? Luis Díaz era el segundo en importancia en resultados, un jugador que hace goles, un jugador que estaba poniendo asistencias, un jugador que regatea, que tiene dribbling, un jugador que corre, un jugador que, oiga, y estaba ganando muy poco, lo mismo que ganaban muchos jóvenes en la banca del Liverpool, lo estaba ganando Luis Díaz. Y ahorita en el verano, cuando empezaron a hacer contrataciones nuevas en el Liverpool, Luis Díaz dijo, no, están contratando gente que le están pagando 4, 5, 6 veces más de lo que yo gano. Yo me voy de acá porque no valoran mi trabajo. Fuera que no estuviera produciendo, rindiendo, dando resultados, pero soy uno de los mejores futbolistas de Liverpool y de los peores pagos. ¿Qué hace Luis Díaz? Da un golpe en la mesa y dice, me voy. ¿Habrá alguien quien lo valore más? Y si hubo alguien, uno de los equipos históricos más importantes de Europa, de Alemania, y lo compra el Bayern Múnich, ¿sí? Entonces,
de 4 millones de euros que estaba ganando en el Liverpool, ahora pasa a ganar 14, 3, 4 veces más de lo que ganaba en el Liverpool. El Bayern dice, ven para acá, que aquí te valoramos, aquí te vamos a pagar 3, 4 veces más. Luis Díaz se fue, pero también tuvo que tener carácter, tuvo que tener personalidad de decir, aquí no me están reconociendo, chao, chao, habrán otros que me valoran más. Eso hace parte, vea, un profesional que reconoce lo que es, reconoce lo que hace, lo que puede dar a un equipo y se da su lugar. Y se da su lugar. Por eso hay muchos profesionales que dicen, yo allá no voy a regalar mi trabajo. Yo allá no voy a regalar mi trabajo. Habrán otras empresas, otros lugares, otros espacios que irán a valorar mi trabajo. Estas son reflexiones, hermanos, para tener en cuenta. Tomamos un ejemplo de Miguel Ángel, el gran artista, pintor del siglo XV, del Cinquecento, como dicen los italianos, y tomamos otro ejemplo del siglo XXI, un profesional deportivo, del mundo del deporte, también da un golpe en la mesa. Porque eso es, hermanos, el profesional tiene que darse su lugar, pero la sociedad también tiene que dar el lugar al profesional. Reconocerlo, valorarlo, estimarlo, cuidarlo, estimularlo. Felicitaciones a todos los profesionales. Les auguro un excelente trabajo. Les auguro éxitos en su vida. Les deseo lo mejor. No dejen de seguir soñando, buscando sus sueños, trabajando por ellos, y no le mermen al deseo de seguir creciendo académicamente, porque llegará el momento y la oportunidad en que alguna persona, alguna institución, alguna empresa valore todo el esfuerzo que vienes haciendo, querido profesional. Bendiciones, Dios los bendiga y hasta pronto. Razón y Fe con el Padre Robinson.